El sabor metálico de la sangre llenó mi boca mientras apoyaba mi mejilla en los fríos azulejos del baño. Mis manos temblaban mientras me agarraba al borde del lavabo, los nudillos blancos, tratando de sostenerme contra la ola de náuseas que me invadió. La luz fluorescente de arriba parpadeó. Una, dos veces, proyectando sombras que bailaban por el espejo roto frente a mí. No quería mirar. No podía mirar. Pero lo hice. La mujer que me devolvía la mirada apenas era reconocible. Un labio partido ya hinchándose de color púrpura. Un moretón floreciendo en mi pómulo izquierdo como una flor grotesca. Mi ojo derecho comenzaba a hincharse hasta cerrarse. La piel alrededor estaba tierna y caliente al tacto. Toqué mis costillas con delicadeza, haciendo una mueca ante el dolor agudo que irradiaba por mi torso con cada respiración superficial. Estúpida, le susurré a mi reflejo. Tan estúpida. A través de la delgada puerta del baño podía escuchar a Jorge moviéndose por nuestro pequeño apartamento. El tintineo de una botella contra la mesa de centro, el arrastre de su silla, el murmullo bajo de la televisión reproduciendo algún programa nocturno que no podía distinguir del todo. Cada sonido me hacía estremecer, mi cuerpo preparándose para otro asalto que podría o no venir. Abrí el grifo, dejando que el agua fría corriera por mis manos temblorosas. El choque helado me ayudó a aterrizar. Me sacó del borde del pánico que amenazaba con consumirme por completo. Recogí agua en mis palmas y me la llevé a la cara, silbando entre dientes mientras me escocía el corte abierto en el labio. El agua teñida de rosa se arremolinó por el desagüe, desapareciendo como todo lo demás que había perdido en los últimos 2 años. Mi trabajo, mis amigos, mi dignidad. No siempre había sido así. Jorge había sido diferente cuando nos conocimos. Encantador, atento, prometiéndome una vida más allá del pequeño apartamento tipo estudio en el que vivía mientras trabajaba turnos dobles en El Sabor de Roma, un elegante restaurante italiano en el corazón de la ciudad. Me había conquistado con cenas caras que luego supe que no podía permitirse, con promesas de estabilidad que ansiaba desesperadamente después de salir del sistema de casas-hogar, con nada más que un diploma de preparatoria y una feroz determinación de sobrevivir. La primera vez que me pegó, lloró, se disculpó, juró que nunca volvería a suceder. La segunda vez, culpó al estrés de perder su trabajo. Para la tercera vez, ya no se molestaba con excusas. Me sequé la cara con cuidado con una toalla raída, evitando la peor parte del daño. Mis manos se movieron automáticamente. La memoria muscular se apoderó de mí mientras abría el botiquín y recuperaba la pequeña bolsa de maquillaje que guardaba escondida detrás de la crema de afeitar de Jorge. Base, corrector, polvos, las herramientas de mi oficio para ocultar la evidencia de mi vergüenza. Mañana me despertaría a las 5 de la mañana. Me aplicaría el doble de maquillaje de lo habitual. Me pondría mi camisa blanca impecable y mis pantalones negros. Me recogería el pelo oscuro en un moño pulcro y me iría a trabajar a El Sabor de Roma como si nada hubiera pasado. Sonreiría a los adinerados clientes, rellenaría sus copas de vino, reiría con sus chistes y fingiría que era cualquier cosa menos un fantasma acechando en su propia vida. Porque eso es lo que haces cuando no tienes a dónde ir. Apagué la luz del baño y abrí la puerta lo más silenciosamente posible. Jorge estaba recostado en nuestro sofá hundido, con una botella de cerveza colgando de su mano, los ojos fijos en la pantalla del televisor. No me miró mientras me escabullía a nuestro dormitorio. No reconoció mi existencia en absoluto. A veces, ser invisible era una misericordia. Me deslicé entre las delgadas sábanas de nuestra cama, acurrucándome en la esquina más lejana, haciéndome lo más pequeña posible. El sueño tardó en llegar, interrumpido por el dolor punzante en mi cara y la banda sonora de los ronquidos borrachos de Jorge desde la sala. La alarma taladró mi sueño inquieto a las 5:00 en punto. La apagué rápidamente, mi cuerpo protestando mientras me incorporaba. Cada músculo me dolía, mi cara se sentía tensa e hinchada. La piel se estiraba incómodamente sobre los moretones que sabía que se habían oscurecido durante la noche. El apartamento estaba en silencio, excepto por los ronquidos de Jorge.
Se había desmayado en el sofá, aún completamente vestido, con un reguero de botellas vacías esparcidas por el suelo a su alrededor. Me moví por mi rutina matutina como un espectro: ducha, maquillaje, uniforme. La cara que emergió de mis cuidadosas atenciones parecía casi humana, aunque la base estaba tan espesa que se sentía como una máscara. Tomé el autobús de las 6:15 de la mañana, de pie en la parte trasera donde la luz de la mañana no resaltaría lo que el maquillaje no podía ocultar por completo. La ciudad apenas comenzaba a despertar. Las luces de la calle aún brillaban contra el gris amanecer. Apoyé la frente en la fría ventana, observando cómo la ruta familiar pasaba borrosa. El Sabor de Roma estaba ubicado en el distrito financiero, encajado entre imponentes edificios de cristal que reflejaban el sol de la mañana como espejos. Era el tipo de lugar donde los empresarios cerraban tratos millonarios sobre platos de pasta casera, donde los políticos se reunían en rincones sombríos, donde los secretos se intercambiaban tan libremente como las caras botellas de vino que adornaban las paredes. Había trabajado allí durante 3 años. Era lo único bueno en mi vida, el único lugar donde sentía que tenía algún valor. José Romano, el dueño, era un hombre italiano brusco de unos 60 años que me había dado una oportunidad cuando me presenté desesperada por trabajo. Exigía perfección a su personal, pero era justo. Pagaba bien y, lo más importante, no hacía preguntas sobre los moretones ocasionales que no podía ocultar del todo. Entré por la puerta trasera a las 6:45, atándome el delantal a la cintura mientras me dirigía a la cocina. Los olores familiares a ajo, albahaca fresca y pan recién horneado me envolvieron como un consuelo. Este era mi santuario. ¡Mía! La voz atronadora de José desde su oficina. «Ven aquí, ratita». Tragué saliva, revisando mi reflejo en la puerta del refrigerador de acero inoxidable antes de ir a su oficina. José estaba detrás de su escritorio, su rostro curtido surcado por lo que podría haber sido preocupación. A su lado estaba un hombre más joven al que no reconocí, de unos 30 años, impecablemente vestido con un traje gris carbón que probablemente costaba más que mi renta mensual. «Mía, este es Marcos», la voz de José era cuidadosa, medida. «Trabajará con nosotros por un tiempo. Consultor de seguridad privada». La mentira era obvia, pero asentí de todos modos. José tenía conexiones, todo el mundo lo sabía. El Sabor de Roma era terreno neutral en una ciudad dividida por fronteras invisibles y acuerdos tácitos. Marcos extendió su mano, y yo la tomé automáticamente. Su agarre fue firme pero breve, sus ojos oscuros escudriñando mi rostro con una intensidad que me hizo querer apartar la mirada. Era guapo de una manera peligrosa. Mandíbula afilada, cabello oscuro perfectamente peinado, ojos que parecían verlo todo y no perderse nada. «Un placer», dijo, su voz suave como whisky añejo. Murmuré algo apropiado y escapé de regreso al comedor principal, mi corazón latiendo por razones que no podía precisar. Algo en la forma en que me había mirado me hizo cosquillear la piel, como si hubiera visto a través del maquillaje, a través de la fachada cuidadosamente construida, directamente hasta la cosa rota que había debajo. El turno de la mañana se pasó en un borrón de preparativos. Preparamos las mesas con un cuidado preciso, la cubertería perfectamente alineada, los vasos de agua colocados justo así, flores frescas arregladas en jarrones de cristal. El Sabor de Roma no abría hasta las 11 cien, pero José insistía en la perfección en cada detalle. Estaba puliendo copas de vino cuando sentí que alguien me observaba. Me giré y encontré a Marcos apoyado en la barra, su atención fija en mí con una concentración inquietante. Se había quitado la chaqueta del traje, se había remangado para revelar unos antebrazos musculosos y salpicados de cicatrices que contaban historias que no quería conocer. «Eres buena en eso», dijo, asintiendo hacia la copa que tenía en mis manos. «3 años de práctica». Dejé la copa y tomé otra, manteniendo mis manos ocupadas para no tener que mirarlo a los ojos. «José dice que eres su mejor camarera». «José es generoso con sus elogios, lo dudo». Marcos se acercó y percibí su olor. Colonia cara con algo más oscuro, más primitivo. Cuero,
pólvora y humo. No parece del tipo generoso. No dije nada, concentrándome en la copa hasta que brilló. Ese es un buen moretón que escondes bajo todo ese maquillaje. Mis manos se detuvieron. La copa casi se me resbaló de los dedos. No sé de qué hablas. ¿No lo sabes? Su voz era suave, casi amable, pero había acero debajo. He visto suficientes trabajos de corrector como para reconocer uno. Entraste aquí esta mañana moviéndote como si te dolieran las costillas. Tu ojo derecho está ligeramente hinchado a pesar del hielo que claramente te aplicaste antes del maquillaje. Y te sobresaltaste cuando José levantó la voz, aunque solo estaba diciendo tu nombre. El calor me subió a las mejillas. La vergüenza y la ira se retorcieron en mi estómago. No es asunto tuyo. Quizás no. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, pero podría convertirse en mi asunto. ¿Me estás amenazando? Las palabras salieron más mordaces de lo que pretendía. El miedo me hizo audaz. Algo brilló en sus ojos oscuros. Sorpresa, quizás, o respeto. No, Mía, no te estoy amenazando. Entonces, ¿qué estás haciendo? Antes de que pudiera responder, José salió de la cocina, aplaudiendo. Basta de holgazanear. Marcos, necesito mostrarte el sistema de seguridad. Mía, la mesa castellano estará aquí al mediodía. Asegúrate de que su mesa habitual esté perfecta. Marcos sostuvo mi mirada por un latido más, y algo pasó entre nosotros. Un reconocimiento, quizás, de un daño familiar. Luego se giró y siguió a José, dejándome sola con mis manos temblorosas y la incómoda sensación de que mis paredes cuidadosamente construidas acababan de desarrollar su primera grieta. Me lancé al trabajo, preparando el comedor privado para la fiesta de los Castellano. Eran clientes habituales, de dinero antiguo, conectados con todo y todos en la ciudad. Los había atendido docenas de veces, invisible de la manera en que el personal de servicio lo es para la gente de su clase. A las 11:55 los primeros miembros de la fiesta comenzaron a llegar. Reconocí algunas caras, políticos, empresarios, un fiscal que había visto en las noticias. Se instalaron en la sala privada con la facilidad de personas acostumbradas al poder y el privilegio. Y entonces entró él, Dante Castellano. Lo había visto antes, por supuesto, servido su mesa, vertido su vino, pero nunca lo había mirado realmente. Nunca me había permitido verlo como algo más que otro cliente. Mirar demasiado de cerca a hombres como él era peligroso. Pero ahora, mientras entraba en El Sabor de Roma, flanqueado por dos hombres enormes con trajes oscuros, no pude evitar mirarlo fijamente. Era joven. No debía tener más de 32 o 33 años, alto y delgado, moviéndose con la gracia de un depredador. Su traje era negro y perfectamente hecho a medida. Su cabello oscuro peinado de una manera que probablemente requería más esfuerzo de lo que parecía. Pero fue su rostro lo que captó la atención, hermoso de una manera cruel. Todo ángulos agudos y ojos fríos que recorrían la habitación con precisión calculada. El poder irradiaba de él como el calor del pavimento en verano. Todas las personas en el restaurante lo sentían. Las conversaciones se silenciaron, las cabezas se giraron. El propio José salió a saludarlo, estrechándole la mano con una deferencia que nunca le había visto mostrar a nadie más. Me pegué a la pared cerca de la cocina, tratando de volver a ser invisible. Pero esos ojos fríos me encontraron de todos modos, recorriéndome con la misma precisión clínica que había usado Marcos antes. Por un momento su mirada se posó en mi rostro y vi algo parpadear allí. Reconocimiento, curiosidad, antes de que se girara y desapareciera en el comedor privado. Mis manos temblaban de nuevo. No sabía por qué. Dante Castellano era solo otro cliente, solo otro hombre rico en una ciudad llena de ellos. Excepto que no lo era. Todo el mundo conocía el nombre Castellano. Todo el mundo sabía lo que significaba. Y todo el mundo con medio cerebro sabía que debía mantenerse muy, muy lejos de los asuntos de la familia. Mía, apareció José a mi lado, su voz baja. Hoy servirás la sala privada. Marcos estará de pie.
Seguridad. José, ellos te pidieron a ti específicamente. Sus ojos estaban preocupados. Yo diría que no, pero no le dijiste que no a los castellanos. Lo entendí. Enderecé mi espalda, revisé mi maquillaje una vez más en el reflejo de un marco de fotos y empujé las puertas para entrar al comedor privado. 12 hombres estaban sentados alrededor de la mesa. Dante Castellano estaba a la cabecera, flanqueado por su seguridad. Marcos estaba cerca de la pared, sus ojos siguiendo cada uno de mis movimientos. El aire estaba espeso con humo de puro y perfume caro y algo más. Algo agudo y peligroso que hacía que cada instinto que tenía me gritara que corriera. Caballeros, dije, mi voz firme a pesar del miedo que me subía por la espalda. Bienvenidos al sabor de Roma. ¿Puedo empezar con las bebidas? Me moví alrededor de la mesa, tomando pedidos, sirviendo agua, fingiendo que no me daba cuenta de la forma en que algunos me miraban. Evaluándome, despectivos, depredadores. Me había acostumbrado a esas miradas. En mi mundo, las mujeres como yo éramos desechables. Pero cuando llegué a Dante Castellano, todo cambió. Él me miró, y esta vez su mirada no era clínica. Era intensa, concentrada, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas cuya existencia desconocía. Sus ojos, marrón oscuro, casi negros, se fijaron en mi rostro, y vi cómo su expresión pasaba de una indiferencia educada a algo más duro, más frío. ¿Qué le pasó a tu cara? Su voz era tranquila, pero cortó la conversación a nuestro alrededor como una cuchilla. La habitación se quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Estoy bien, señor. ¿Qué desea de beber? Eso no fue lo que pregunté. Se puso de pie y de repente estaba frente a mí, invadiendo mi espacio de una manera que debería haber sido amenazante, pero que curiosamente se sintió protectora. Su mano se levantó. Me encogí instintivamente, pero él solo me inclinó la barbilla suavemente, girando mi cara hacia la luz. ¿Quién te hizo esto? Señor Castellano, por favor, respóndame. Todavía tranquilo, todavía mortal. Me caí. La mentira me supo amarga en la lengua, torpe. Su pulgar rozó mi pómulo, tan suave que mis ojos se llenaron de lágrimas inesperadas. No me mientas, Mía. Sabía mi nombre. Por supuesto que sabía mi nombre. Hombres como él lo sabían todo. No es nada, susurré. Por favor, señor, necesito este trabajo. Algo peligroso brilló en sus ojos. Me soltó la barbilla y se giró hacia su seguridad. Averigüen dónde vive, con quién vive. Quiero un informe completo esta noche. Señor Castellano, comencé, el pánico subiendo por mi garganta. Él me miró de nuevo y por un momento vi algo casi humano en esos ojos fríos. Estás bajo mi protección ahora, Mía, quieras o no. Y con esas palabras se volvió a sentar y supe con una certeza que me heló hasta los huesos que mi vida acababa de cambiar irrevocablemente. El resto del servicio de almuerzo pasó en una neblina. Serví, sonreí, fingí que todo era normal, pero sentía los ojos de Dante sobre mí constantemente, siguiendo cada uno de mis movimientos con una intensidad que me quemaba la piel. Cuando la fiesta finalmente terminó horas después, me retiré a la cocina. Mis piernas apenas me sostenían en pie. José me encontró allí, apoyada contra el congelador, tratando de recuperar el aliento. Mía, su voz era suave. Vete a casa temprano hoy. Pagado. José, vete a casa, ratita. Y Mía. Me apretó el hombro. Pase lo que pase, ahora está fuera de mis manos. Lo siento. No entendí lo que quiso decir. No entonces. Me cambié de uniforme en el baño del personal, con las manos aún temblorosas mientras me ponía mis jeans y mi sudadera. Cuando salí al callejón detrás del sabor de Roma, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos anaranjados y morados. Un Mercedes negro estaba estacionado en la boca del callejón. Marcos estaba a su lado, su expresión ilegible. Sube, dijo. Voy en autobús. Ya no. Abrió la puerta trasera. Órdenes del jefe. A partir de ahora, te llevarán a casa. No necesito... Mía. Su voz era firme. Súbete al coche o te subiré yo.
Tú eliges. Me subí al coche. El viaje a mi complejo de apartamentos transcurrió en silencio, excepto por el suave zumbido del motor. Marcos no habló, no dio explicaciones. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, un complejo deteriorado en el lado equivocado de la ciudad, se giró para mirarme. «Cierra bien tus puertas esta noche», dijo. «Y el señor Castellano no hace amenazas vacías. Si dijo que estás bajo su protección, eso es exactamente lo que eres». Entré corriendo a mi edificio sin responder, el corazón acelerado. ¿Protección? ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué a alguien como Dante Castellano le importaría una camarera destrozada sin a dónde ir y sin nadie que la ayudara? El apartamento estaba oscuro cuando entré. Jorge aún no había llegado a casa, probablemente en el bar que aún le servía. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí aterrorizada. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas, me senté en el borde de la cama y esperé. ¿Esperar qué? No estaba segura, pero algo se avecinaba. Podía sentirlo gestarse como una tormenta en el horizonte, oscura e inevitable, y completamente fuera de mi control. Y cuando Jorge finalmente tropezó con la casa 3 horas después, apestando a whisky y rabia, me quedé en silencio mientras me agarraba el cabello y me tiraba contra la pared. Me quedé en silencio mientras sus puños volvían a golpear mis costillas, mi espalda, mis brazos. Me quedé en silencio porque había aprendido hacía mucho tiempo que defenderse solo lo empeoraba. Pero mientras me acurrucaba en el suelo, saboreando la sangre y tragando los gritos, pensé en unos ojos fríos y oscuros y en una promesa silenciosa. Está bajo mi protección ahora, y me pregunté si por la mañana Jorge entendería lo que eso realmente significaba. Me desperté con el sonido de mis propios gemidos. La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas, gris y débil, tiñendo todo de tonos de moretón. Todavía estaba en el suelo donde me había caído, mi cuerpo acurrucado de forma protectora sobre sí mismo. Cada respiración se sentía como cristales rotos raspando mis pulmones. Mis costillas gritaban en protesta mientras intentaba moverme. Jorge ya se había ido. Siempre se iba temprano después de las malas noches, desapareciendo antes de que pudiera ver el arrepentimiento que podría o no parpadear en su rostro. El apartamento olía a cerveza rancia y a algo agrio. Miedo quizás, o vergüenza, probablemente ambos. Me incorporé, usando el borde de la cama, mordiéndome el labio para no gritar. El sabor a cobre me invadió la boca de nuevo, siempre de nuevo. El espejo del baño reveló el daño con brutal honestidad. Los moretones de ayer se habían oscurecido durante la noche, pintando mi rostro en tonos morados y amarillos que ninguna cantidad de maquillaje podía disimular por completo. Otros nuevos se habían unido a ellos. Una huella de mano en mi garganta, moretones de huellas dactilares en la parte superior de mis brazos, una herida en mi ceja que había sangrado en la almohada. Parecía una víctima. Parecía exactamente lo que era. Mi teléfono zumbó en el mostrador del baño. Un mensaje de un número desconocido. «El coche estará allí a las 6:30. No lo hagas esperar, M. Marcos». Por supuesto. Quise responderle para decirle que no necesitaba que me llevaran. No necesitaba protección. No necesitaba nada de gente como Dante Castellano. Pero mis dedos se cernieron sobre la pantalla sin escribir. ¿Cuál sería el punto? Hombres como ese no aceptaban un no por respuesta. La ducha se sintió como un castigo. El agua caliente encontraba cada corte y moretón con una precisión infalible. Me quedé bajo el chorro hasta que se enfrió, arrastrando sangre y lágrimas y el olor a violencia que parecía aferrarse a mi piel. El maquillaje tardó más hoy. Capa tras capa de corrector, base lo suficientemente espesa como para ocultar lo peor. Usé cada truco que había aprendido. Corrector de color para los moretones, polvos para fijarlo todo, contorno para desviar la atención. Cuando terminé, parecía casi humana, casi normal. El Mercedes negro estaba encendido frente a mi edificio exactamente a las 6:30. Marco no se bajó, no me abrió la puerta. Subí al asiento trasero por mi cuenta,
haciendo una mueca mientras el movimiento tiraba de mis costillas lesionadas. El interior olía a cuero y a esa misma colonia cara que había notado ayer. El estómago se me revolvió de ansiedad. «Buenos días», dijo Marco, sus ojos encontrando los míos en el espejo retrovisor. No dije nada. ¿Qué había que decir? El jefe quiere verte antes de tu turno. Mi corazón dio un brinco. ¿Por qué? Eso es entre tú y él. Su tono era neutral, no revelaba nada. No te preocupes, no muerde. Por lo general, la broma, si es que lo era, no hizo nada para calmar mis nervios. Condujimos en silencio por la ciudad que despertaba. En lugar de girar hacia el sabor de Roma, Marco navegó por calles que no reconocía, dirigiéndose a una parte de la ciudad donde los edificios se volvían más altos y caros con cada manzana. Aquí vivía el dinero viejo. Aquí vivía el poder. El Mercedes se metió en un estacionamiento subterráneo debajo de un edificio que brillaba como cristal negro contra el cielo de la mañana. Marco estacionó en un lugar marcado como reservado, castellano, y finalmente se giró para mirarme bien. «Quinto piso», dijo. «El elevador está por allá. Te está esperando. ¿Y si no quiero subir?» Algo que podría haber sido simpatía parpadeó en su rostro. «Entonces te cargaré. De cualquier manera, subirás». Me bajé del coche. El ascensor era todo espejos y cromo pulido, mostrándome mi reflejo desde todos los ángulos. Me sentía pequeña en ese espacio, insignificante, frágil. Pulsé el botón del quinto piso con un dedo tembloroso y observé cómo subían los números. Las puertas se abrieron a un vestíbulo privado. Todos suelos de mármol y arte caro y ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. Una recepcionista estaba sentada detrás de un elegante escritorio, su cabello rubio recogido en un moño severo, su expresión cuidadosamente neutral. «¿Mía?», preguntó, aunque claramente ya sabía quién era yo. Asentí. «El señor Castellano está en su oficina, por esas puertas justo delante». Mis piernas se sentían como agua mientras cruzaba el vestíbulo. Las puertas dobles eran de madera maciza y pesada que probablemente costaba más que todo lo que poseía. Levanté la mano para llamar, pero antes de que mis nudillos pudieran golpear, una voz gritó desde adentro. «Adelante, Mía». Él lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Empujé la puerta. La oficina de Dante Castellano era exactamente lo que esperaba. Lujosa sin ser ostentosa, poderosa sin ser ruidosa, muebles de madera oscura, más ventanas que mostraban la ciudad extendida abajo como un reino. Él estaba detrás de su escritorio, el teléfono pegado a la oreja, una mano en el bolsillo. Parecía diferente sin la multitud de hombres a su alrededor, más joven, más peligroso. Levantó un dedo, un minuto, y continuó su conversación en italiano rápido. Solo capté fragmentos, pero su tono era frío, despectivo. Cuando terminó, dejó el teléfono con cuidadosa precisión y finalmente me miró. Realmente me miró. Su expresión pasó de neutral a algo oscuro y furioso en un latido. Cruzó el espacio entre nosotros en 3 largas zancadas, y antes de que pudiera retroceder, sus manos estaban en mi cara, inclinándola hacia la luz que entraba por las ventanas. Él hizo esto. No fue una pregunta. Después de que le dije específicamente a Vicente que vigilara tu edificio, «No sé de qué hablas. No lo hagas». Su voz era suave, pero llevaba el peso de una autoridad absoluta. «He pasado toda mi vida aprendiendo a leer a la gente, Mía. No eres una buena mentirosa». Sus pulgares trazaron los bordes de los nuevos moretones, con una suavidad que me apretó la garganta. Tan cerca, pude ver detalles que me había perdido ayer. Una pequeña cicatriz sobre su ceja izquierda, puntos de ámbar en sus ojos oscuros, la afilada línea de su mandíbula apretada con una rabia apenas contenida. «¿Quién es él?», preguntó Dante. «Nadie, solo el nombre». La orden en su voz me hizo responder antes de que pudiera pensarlo mejor. «Jorge, Jorge Cole, mi esposo». Algo peligroso brilló en su rostro. «¿Esposo?» «Sí». «No llevas anillo». Le quité las manos, cruzando los brazos sobre mí misma de forma protectora. Lo vendió hace 6 meses para comprar alcohol.
La mandíbula de Dante se tensó. Se apartó de mí, caminando hacia las ventanas, sus manos apretadas en puños a los costados. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cuidadosamente controlada. ¿Cuánto tiempo? 2 años. El matrimonio. La... No pude decirlo. No pude nombrar lo que Jorge me hacía noche tras noche. El abuso. Terminó Dante por mí, su tono plano. 2 años de él poniéndote las manos encima, golpeándote, aterrorizándote en tu propia casa. La vergüenza me quemó el pecho. No es, no es qué, no es tan malo, no es su culpa. Se volvió hacia mí y la furia en sus ojos me quitó el aliento. Déjame dejar algo bien claro, Mía. Lo que te está pasando no es aceptable. No es normal y termina hoy. No puedes simplemente... Puedo hacer lo que quiera. Se acercó de nuevo, invadiendo mi espacio de una manera que debería haberme asustado, pero no lo hizo. Esta es mi ciudad, estas son mis calles, y ahora estás bajo mi protección. Eso significa que nadie te toca sin consecuencias. No entiendo. Mi voz salió pequeña, quebrada. ¿Por qué te importa? No soy nadie. Solo soy una camarera. Ni siquiera me conoces. Por un largo momento, no dijo nada. Sus ojos escudriñaron mi rostro como si buscara algo específico, una respuesta a una pregunta que no entendía. Cuando finalmente habló, su voz era más suave, casi triste. Mi madre fue camarera hace 25 años antes de que mi padre la encontrara, antes de que la salvara de un hombre al que le gustaba usar sus puños más que sus palabras. Su mano se levantó, los dedos apenas tocando el moretón en mi pómulo. Tenía 5 años la primera vez que vi el cuerpo roto de ese hombre en nuestra entrada. Mi padre nunca me dijo qué pasó. No tuvo que hacerlo. Incluso entonces entendí que algunas líneas, una vez cruzadas, no pueden deshacerse. La confesión se cernió entre nosotros, pesada con implicaciones que tenía miedo de examinar demasiado de cerca. No soy tu madre, susurré. No, no lo eres. Su mano cayó. Pero eso no significa que me quedaré de brazos cruzados viendo cómo la historia se repite en mi ciudad, bajo mi supervisión. Entonces, ¿qué pasa ahora? Una fría sonrisa le tocó los labios. Ahora, ahora vamos al sabor de Roma. Servirás mesas, sonreirás a los clientes, fingirás que todo es normal. Y esta noche, cuando tu esposo llegue a casa esperando encontrar a su saco de boxeo esperando, la sonrisa se amplió, afilada como una cuchilla. Me encontrará a mí en su lugar. Terror y algo más, algo que se sentía peligrosamente como esperanza, se retorció en mi pecho. No puedes matarlo. ¿No puedo? Por favor. No sabía por qué estaba rogando por la vida de Jorge. Había pasado 2 años destrozando la mía. Pero la idea de ser responsable de su muerte, incluso indirectamente, me produjo bilis en la garganta. Por favor, no lo mates. Dante me estudió por un largo momento, su expresión ilegible. Luego asintió una vez, agudo y decisivo. No lo mataré, pero aprenderá lo que le sucede a los hombres que tocan cosas que me pertenecen. Yo no te pertenezco, ¿no? Se inclinó, sus labios cerca de mi oído, su aliento cálido contra mi piel. En el momento en que serviste mi mesa ayer, en el momento en que vi esos moretones y decidí que me ofendían, te convertiste en mía. Simplemente aún no lo sabías. Se echó hacia atrás antes de que pudiera asimilar sus palabras, ya moviéndose hacia la puerta. Marcos te llevará al trabajo. Actúa normal. Haz tu trabajo. Yo me encargo del resto. Señor Castellano. Dante. Me miró de nuevo, su expresión suavizándose ligeramente. Me llamarás Dante y Mía. Pase lo que pase esta noche, recuerda que no pediste mi protección. La di libremente. Sus consecuencias son suyas. Luego se fue, dejándome sola en su oficina con mi corazón acelerado y la aterradora comprensión de que mi vida nunca sería la misma. El día en el sabor de Roma pasó en una nebulosa de ansiedad. Me moví durante mi turno en piloto automático, sirviendo mesas, sirviendo vino, pretendiendo que todo estaba bien. Pero mis manos temblaban cada vez que dejaba un vaso.
y no dejaba de mirar la entrada, medio esperando que apareciera Jorge. José se dio cuenta. Siempre se daba cuenta. Pase lo que pase, mi hija, dijo en voz baja durante un momento de calma. Ahora está fuera de mis manos, ¿entiendes? Los castellanos protegen lo que reclaman, pero también poseen lo que protegen. Lo entendí. Simplemente no quería hacerlo. Marcos me llevó a casa al atardecer, pintando el cielo en tonos de fuego. No hablamos. ¿Qué había que decir? Estacionó frente a mi edificio, pero no me dejó salir de inmediato. Él estará aquí pronto, dijo Marcos. El jefe con Vicente y Antonio. Se encargarán de ello. Encargarse de ello como sea necesario. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. Mía, escúchame. No entres hasta que hayamos terminado. Espera en la cafetería de enfrente. Iré a buscarte cuando sea seguro. Es mi apartamento. Ya no. No. Esta noche no. Su voz era firme. Órdenes del jefe. Cafetería. Ahora. Salí del coche y crucé al pequeño café que permanecía abierto hasta tarde, sirviendo a los trabajadores del turno de noche. Pedí un café que no bebí y me senté junto a la ventana, observando mi edificio como si fuera a explotar en cualquier momento. 20 minutos después, una camioneta negra se detuvo. Dante salió primero, seguido por dos hombres que solo podían ser Vicente y Antonio. Enormes, con cicatrices, peligrosos. Parecían la violencia personificada. Los vi entrar a mi edificio. Vi las luces encenderse en la ventana de mi apartamento 3 pisos más arriba. Y luego esperé, mi corazón latiendo contra mis costillas magulladas, preguntándome qué exactamente había desatado. El café que tenía delante se había enfriado hacía una hora, pero no podía dejar de mirarlo. Mis manos se envolvían alrededor de la taza de cerámica como si fuera lo único que me anclaba a la realidad. A través de la ventana del café, observé sombras moverse detrás de las cortinas de mi apartamento. Movimientos bruscos y violentos que me apretaron el estómago de pavor. ¿Qué estaba pasando allí arriba? ¿Qué le estaban haciendo a Jorge? La parte racional de mi cerebro, la parte que había sobrevivido a 2 años de abuso, susurró que no debía importarme, que Jorge merecía lo que Dante Castellano decidiera hacerle. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba al hombre que Jorge había sido antes de la bebida y la rabia, se sentía enferma de culpa. ¿Otro café, cariño? La camarera apareció a mi lado, con la cafetera en la mano, la preocupación surcando su rostro curtido. Negué con la cabeza. Estoy bien. Gracias. Se quedó, claramente queriendo decir algo más, pero una mirada de alguien cerca del mostrador la hizo retroceder. Miré y vi a Marcos sentado en la barra, su atención fija en mí. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Ni siquiera me había dado cuenta de que había entrado. Levantó su taza de café en un pequeño saludo, su expresión indescifrable. Las luces de mi apartamento se apagaron, se me cortó la respiración, me puse de pie a medias, el pánico invadiéndome. Pero Marcos ya se estaba moviendo. Cruzó el café en 3 zancadas y puso una mano firme en mi hombro, empujándome de nuevo hacia abajo. «Quédate», ordenó en voz baja. «Ya están bajando». «¿Está él?» No pude terminar la pregunta. ¿Vivo? Sí. El jefe cumple sus promesas. El tono de Marcos era neutral, pero algo brilló en sus ojos. ¿También respirando? Sí. ¿Caminando? Eso será cuestionable durante unas semanas. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, sentí náuseas. La puerta del café se abrió y entró Dante. Se veía exactamente igual que esa mañana. Traje aún impecable, cabello aún perfectamente peinado, expresión aún fríamente controlada. Pero ahora había algo diferente en él, algo oscuro y satisfecho que lo hacía parecer más peligroso que nunca. Sus nudillos estaban en carne viva y abiertos, con sangre incrustada alrededor de los bordes. Cruzó directamente a mi mesa y se deslizó en el asiento frente a mí. De cerca, pude ver las salpicaduras de sangre en su cuello, apenas visible contra la tela negra. Sus ojos eran duros, brillando con una emoción que no podía nombrar. «Está hecho», dijo simplemente. «¿Qué le hiciste?» «Lo que había que hacer». Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía,
su pulgar frotando círculos contra mi palma. El gesto fue casi tierno, completamente reñido con la violencia que sabía que acababa de cometer. No te tocará de nuevo, Mía. Ni siquiera te mirará de nuevo. Me aseguré de ello. Dijiste que no lo matarías. Y no lo hice. Está vivo, consciente y muy consciente de la nueva realidad de su situación. La sonrisa de Dante era fría. Le expliqué en detalle lo que sucedería si alguna vez se acercaba a menos de 30 metros de ti de nuevo. También le expliqué lo que sucedería a todos los que alguna vez le importaron si decidía ignorar esa advertencia. Entendió. Los hombres como él siempre lo hacen cuando se enfrentan a consecuencias contra las que no pueden luchar. Retiré mi mano, cruzando los brazos sobre mí. ¿Qué pasa ahora? Ahora empacas una maleta, lo que necesites para los próximos días. Se puso de pie, abotonándose la chaqueta del traje como si estuviéramos discutiendo planes de cena en lugar del completo trastorno de mi vida. Ya no te quedarás en ese apartamento. No tengo a dónde ir. Te quedarás conmigo. Las palabras me golpearon como un golpe físico. No puedo. Puedes y lo harás. Su tono no dejaba lugar a discusión. Tu edificio no es seguro. La mitad de las cerraduras no funcionan. No hay seguridad. Y tus vecinos están demasiado borrachos o demasiado asustados para ayudar si algo sucede. No te dejaré vulnerable mientras Jorge lame sus heridas y decide si es lo suficientemente estúpido como para intentar vengarse. Así que ¿soy qué? ¿Tu prisionera ahora? Algo peligroso brilló en sus ojos. Eres mi responsabilidad. Hay una diferencia. No veo ninguna. Se inclinó, sus manos apoyadas a cada lado de mi silla, enjaulándome. Tan cerca, podía oler a cobre y colonia y algo únicamente suyo. Poder y oscuridad y violencia apenas contenida. Déjame dejar esto muy claro, Mía. Puedes salir de aquí ahora mismo. No te detendré. Puedes volver a ese apartamento. Volver a esperar la próxima vez que Jorge decida usarte como saco de boxeo. Volver a fingir que el maquillaje y las mentiras te protegerán de lo inevitable. Su voz bajó, más suave, más peligrosa. O puedes aceptar que tu vida cambió en el momento en que decidí que valías la pena proteger. Puedes dejarme mantenerte a salvo mientras averiguamos qué viene después. La elección es tuya, pero elige rápido porque mi paciencia tiene límites. Lo miré, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Cada instinto que tenía gritaba que esto estaba mal, que cambiar a un hombre controlador por otro, incluso si Dante usaba trajes caros y hablaba con tonos cultos, era solo otra forma de prisión. Pero otra voz, más tranquila y desesperada, susurró que quizás esta prisión sería diferente. Quizás esta jaula tendría barrotes más suaves. ¿Por cuánto tiempo? Pregunté finalmente. Mientras sea necesario. Eso no es una respuesta. Una ligera sonrisa le tocó los labios. No, no lo es, pero es la única que tengo ahora mismo. Marcos apareció al lado de Dante, con las llaves colgando de su mano. Jefe, Vicente dice que el apartamento está despejado. Empacó lo que pensó que necesitaría. Dante se enderezó, sus ojos nunca dejando los míos. Bueno, pensé en mi apartamento, pequeño y destartalado, y empapado en 2 años de violencia. Pensé en Jorge, destrozado en algún lugar de arriba, y en el inevitable momento en que el dolor volvería a convertirse en rabia. Pensé en los moretones escondidos bajo mi ropa, los que tardarían semanas en curarse, y los de mi alma que quizás nunca se desvanecerían. Está bien, susurré. Iré contigo. El penthouse de Dante ocupaba todo el último piso del edificio donde lo había conocido esa mañana. Marco usó una llave privada para acceder al elevador, que se abría directamente a un vestíbulo que probablemente costaba más de lo que ganaría en toda una vida. Todo era elegante, caro y fríamente hermoso. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de las luces de la ciudad centelleando como estrellas terrestres. Los muebles eran modernos y minimalistas, todo líneas limpias y colores neutros. Arte que no reconocía pero asumía valioso, adornaba las paredes. Parecía un museo, no un hogar. La habitación de invitados está por ese pasillo, la segunda puerta a la derecha. Dante se quitó la chaqueta y la colgó en una silla,
luego se subió las mangas. El movimiento reveló más de esas cicatrices en sus antebrazos junto con los nudillos en carne viva de la violencia de esta noche. Los baños están anexos. Vicente, ya puso tus cosas allí. Me quedé congelada en el vestíbulo, de repente insegura de todo. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿Agradecerle por golpear a mi esposo? ¿Preguntar qué esperaba a cambio de su protección? Dante pareció leerme los pensamientos. Se acercó a un minibar y sirvió 2 dedos de líquido ámbar en copas de cristal. Te preguntas qué quiero de ti. No era una pregunta, pero asentí de todos modos. Me entregó una de las copas. Nada. La gente como tú no hace las cosas por nada. La gente como yo. La diversión parpadeó en sus ojos oscuros. ¿Y qué tipo de persona soy yo, Mía? Peligroso, poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quieres. Tomé un sorbo de la bebida. Whisky suave y caro, quemando placenteramente mi garganta. Los hombres como tú no ayudan a camareras rotas por amabilidad. No estás rota. Lo dijo con tanta certeza que casi le creí. Dañada, quizás, herida, definitivamente, pero no rota. Las cosas rotas no pueden defenderse. Y tú has estado luchando todos los días solo para sobrevivir. Eso no es luchar. Eso es solo existir. A veces existir es lo más valiente que podemos hacer. Señaló hacia el pasillo. Tu habitación tiene cerradura por dentro. Úsala si te sientes más segura. Hay comida en la cocina. Coge lo que quieras. Tengo algunos asuntos que atender, pero Marcos estará afuera si necesitas algo. ¿Te vas por unas horas? Necesito asegurarme de que ciertos mensajes lleguen a las personas adecuadas. Su sonrisa era fría. Tu esposo no es el único que necesita entender la nueva realidad. Sus amigos, su familia, cualquiera que piense en causarte problemas. Todos necesitan saber que tocarte significa tratar conmigo. La posesividad en su tono debería haberme asustado. En cambio, envió un extraño calor por mi pecho que no quise examinar demasiado de cerca. ¿Por qué haces esto? La pregunta salió más suave de lo que pretendía. ¿En serio? ¿Por qué te importa? Dante se quedó en silencio por un largo momento, con los ojos distantes. Cuando finalmente habló, su voz llevaba el peso de un dolor antiguo. Porque tenía 5 años cuando vi a mi madre intentar ocultar moretones con maquillaje. Porque la oí llorar a través de las paredes por la noche. Porque era demasiado joven y demasiado impotente para hacer algo más que rezar para que mi padre volviera a casa y lo detuviera. Dejó su vaso con cuidada precisión. Juré entonces que si alguna vez tenía el poder de evitar que le pasara a alguien más, lo haría. Sin dudar, sin preguntas, sin piedad para los hombres que creen que la violencia los hace fuertes. La confesión se cernió entre nosotros, cruda y honesta, de una manera que no había esperado de alguien como él. Tu padre, dije en voz baja, era el anterior jefe de la familia Castellano. Sí. La expresión de Dante se endureció. Encontró a mi madre sirviendo mesas en un restaurante no muy diferente al Sabor de Roma. Huía de un hombre que la golpeaba, tratando de sobrevivir sola con un hijo de 5 años. Mi padre se enamoró de ella, se casó con ella, me adoptó y se aseguró de que su exmarido entendiera que algunos errores son permanentes. ¿Qué le pasó a él? ¿A su exmarido? Encontraron su cuerpo en el río 3 meses después. Sin emoción en su voz, solo un frío hecho. La causa oficial de la muerte fue ahogamiento. Extraoficialmente, se ahogó después de que alguien le rompiera ambas piernas y lo arrojara con cadenas. Debería haberme horrorizado. En cambio, sentí una oscura satisfacción que me asustó más que cualquier otra cosa esa noche. Entonces, esto es por tu madre, dije. ¿Te recuerdo a ella? No. Se acercó, su mano levantándose para acariciar mi mejilla con sorprendente delicadeza. Me recuerdas a todas las personas que alguna vez se han sentido impotentes, y ahora tengo el poder de cambiar eso, así que lo haré. Su pulgar trazó el borde de un moretón, y no pude evitar el pequeño jadeo que se me escapó. Parte dolor, parte algo completamente diferente. Sus ojos se oscurecieron ante el sonido. Descansa un poco, dijo,
su voz ahora más áspera. Lo demás lo resolveremos mañana. Se fue antes de que pudiera responder, las puertas privadas del elevador cerrándose detrás de él con un siseo silencioso. Me quedé sola en su penthouse, mi corazón acelerado, mi mente girando con todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas. Ayer era invisible, rota, atrapada en un ciclo de violencia sin escape. Esta noche estaba en un penthouse con vista a la ciudad, bajo la protección de uno de los hombres más peligrosos del estado, sintiéndome más segura de lo que lo había estado en años. Debería haberme aterrorizado lo que venía después. En cambio, mientras me dirigía a la habitación de invitados y cerraba la puerta con llave, sentí algo que casi había olvidado que existía. Esperanza. No dormí. La habitación de invitados era más grande que todo mi apartamento, decorada en suaves grises y cremas que deberían haberme tranquilizado, pero solo enfatizaban lo fuera del lugar que estaba. La cama era enorme, las sábanas de algodón egipcio con un número de hilos que ni siquiera podía adivinar. Todo olía a limpio, caro y extranjero. Permanecí despierta durante horas, mirando al techo, escuchando los sonidos desconocidos del penthouse de Dante, el suave zumbido del aire acondicionado caro, el distante silbido del ascensor. En algún momento, pasada las 3 de la mañana, escuché las puertas del ascensor abrirse y voces tranquilas. Dante regresando con Marcos, discutiendo algo en voz baja que no pude distinguir del todo. Luego, silencio. Debí haberme quedado dormida eventualmente, porque me desperté con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales del piso al techo y el olor a café que venía de alguna parte del penthouse. Por un momento desorientado, olvidé dónde estaba. Luego, la memoria regresó. Jorge, la violencia, la fría promesa de protección de Dante. Mi teléfono zumbó en la mesita de noche. Un mensaje de José. Tómate la semana libre. Pagado. Órdenes del jefe. Por supuesto, Dante ya se había encargado de eso también, organizando mi vida sin preguntar, tomando decisiones que debería haber estado tomando yo misma. Debería haber estado enojada. En cambio, me sentí extrañamente aliviada de no tener que fingir que todo era normal. Me duché en el baño adjunto. Todo mármol, cromo y una presión de agua que se sentía como el cielo contra mis músculos doloridos. Alguien, probablemente Vicente, había empacado más de mis pertenencias de lo que esperaba. Mis artículos de tocador, varias mudas de ropa, incluso el libro de bolsillo maltratado que guardaba en mi mesita de noche. La eficiencia me inquietó. ¿Con cuánta profundidad habían revisado mi apartamento? ¿Qué más habían visto? Me vestí con jeans y un suéter suave, ocultando la peor parte de los moretones en mis brazos. Los de mi cara se estaban desvaneciendo lentamente. El maquillaje que me apliqué esta mañana era menos una máscara y más una precaución. Cuando finalmente salí de la habitación de invitados, encontré a Dante en la cocina. Estaba de pie junto al mostrador con pantalones oscuros y una camisa blanca de vestir, las mangas remangadas hasta los codos, leyendo algo en su tableta mientras tomaba un espresso de una pequeña taza. Su cabello todavía estaba húmedo de la ducha y sin la armadura de su traje completo, parecía más joven, casi accesible, hasta que levantó la vista y vi sus ojos. Esos eran los mismos, oscuros, intensos. No se perdía nada. «Buenos días», dijo dejando la tableta. «Hay café en la cafetera, pasteles frescos de la panadería de abajo si tienes hambre». Serví café, necesitando algo que hacer con mis manos. No tenías que hacer todo esto. ¿Hacer qué? Nada de esto. La ropa. Hablar con José. Dejarme quedar aquí. Me envolví las manos alrededor de la taza caliente. No soy tu responsabilidad. Ya tuvimos esta conversación. Se acercó al mostrador, entrando en mi espacio con esa gracia depredadora que aceleraba mi pulso. Te convertiste en mi responsabilidad cuando decidí que lo eras. El resto son solo detalles logísticos. No soy un problema a resolver. No, eres una persona que necesitaba la ayuda y no sabía cómo pedirla. Su voz era objetiva, pero sus ojos contenían algo más cálido. No hay vergüenza en eso, Mía. Antes de que pudiera responder, sonó el elevador. Marcos salió,
seguido por una mujer que no reconocí. Alrededor de los 50, elegante con un traje azul marino y portando un maletín de cuero. Jefe, dijo Marcos, la señora Cheong está aquí. Dante asintió. Gracias, Marcos. Se volvió hacia mí. Mía, ella es Rebecca Cheong, es abogada, una de las mejores del estado. La señora Cheong me ofreció la mano, su agarre firme y profesional. Señorita Torres, es un placer conocerla, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. Le estreché la mano, confundida. No entiendo. ¿Por qué necesito un abogado? Porque vas a pedir el divorcio, dijo Dante con calma, como si estuviera hablando del tiempo. La señora Cheong se especializa en casos de violencia doméstica. Ella se encargará de todo. El papeleo, la orden de alejamiento, todo. Solo necesitas responder a sus preguntas honestamente. La habitación se inclinó ligeramente. No puedes simplemente decidir que me voy a divorciar. No puedo. Se acercó, su voz bajó. Dime que quieres seguir casada con él. Dime que quieres pasar el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo vendrá la próxima paliza. Dime que lo amas a pesar de todo lo que te ha hecho. Abrí la boca, pero no salieron palabras porque tenía razón. No amaba a Jorge. No lo había amado en más tiempo del que quería admitir. Pero el divorcio significaba abogados y tribunales y confrontación. Y había pasado 2 años aprendiendo que la confrontación solo traía dolor. No puedo pagar un abogado, dije finalmente, aferrándome a cualquier excusa. Ya está arreglado, respondió Dante. La señora Cheong trabaja para mí. Considéralo parte de mis servicios de protección. La expresión de la señora Cheong se suavizó. Señorita Torres, entiendo que esto es abrumador, pero le prometo que he manejado cientos de casos como el suyo. Haremos que sea lo menos doloroso posible. A su esposo se le notificarán los papeles hoy. Dada la violencia documentada y la orden de alejamiento que presentaré simultáneamente, no tendrá que verlo ni hablar con él en absoluto. ¿Abuso documentado? Mi voz salió pequeña. Las fotografías que Vicente tomó anoche cuando estabas en el café. Los registros médicos que obtuvimos de las 3 veces que fuiste a atención de urgencias el año pasado. El testimonio de tus compañeros de trabajo que presenciaron tus lesiones. Abrió su maletín sobre el mostrador y sacó una carpeta. Tenemos todo lo que necesitamos, señorita Torres. Solo necesita darme permiso para proceder. Miré a Dante, este hombre peligroso que se había metido en mi vida sin invitación, que estaba desmantelando sistemáticamente todo lo familiar, incluso si lo familiar era tóxico. ¿Por qué haces todo esto? Porque no lo harás por ti misma. Sin juicio en su tono, solo observación. Porque a mujeres como tú, buenas mujeres, amables mujeres, se les ha enseñado que sufrir en silencio es noble, que proteger a tu agresor es de alguna manera tu responsabilidad. Estoy aquí para decirte que no lo es. ¿Y qué sacas tú de esto? Algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, quizás. O respeto. La satisfacción de saber que usé mi poder para algo que importa. Y vaciló, lo que parecía inusual en él. Tu confianza eventualmente, si me la gano. La honestidad en esa admisión me quitó el aliento. Esto no era solo por su madre, por viejos traumas que se reformaban en acciones actuales. Esto era por mí, por verme como una persona digna de protección, digna de lucha. Me volví hacia la señora Cheong. ¿Qué tengo que hacer? El alivio inundó sus facciones. Solo siéntese conmigo y responda algunas preguntas. 1 hora, tal vez 2. Luego yo me encargaré del resto. 3 horas después, me senté sola en el balcón de Dante, mirando la ciudad que se extendía abajo como un laberinto brillante. La señora Cheong se había ido con un acuerdo de representación firmado y suficiente información para enterrar a Jorge en papeleo y consecuencias legales. La orden de alejamiento se presentaría al final del día. Los papeles del divorcio se notificarían mañana por la mañana. Estaba hecho, o al menos comenzado. Debería haberme sentido aliviada. En cambio me sentí desprendida, como si alguien hubiera cortado las cuerdas que me unían a la tierra y estuviera flotando hacia la nada. La puerta del balcón se abrió detrás de mí. Dante salió llevando 2 copas de vino,
entregándome una antes de instalarse en la silla a mi lado. Por un largo momento nos sentamos en cómodo silencio, observando cómo el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte. ¿Estás dudando?, preguntó finalmente. No, quizás, no lo sé. Tomé un sorbo de vino, tinto, rico, probablemente más viejo que yo. Hace 2 años pensé que Jorge era mi salvación, mi salida de la pobreza y la soledad. Ahora estoy sentada aquí en un ático con un hombre que apenas conozco, dejándole tomar decisiones sobre mi vida. ¿Eso es lo que crees que estoy haciendo? ¿Tomando decisiones por ti? ¿No es así? Se quedó en silencio por un momento, considerándolo. Quizás, pero no para controlarte, para darte opciones que creías no tener. Puedes irte en cualquier momento, Mía. Sal por esa puerta y no mires atrás. No te detendré, pero me aseguraré de que estés a salvo cuando lo hagas. ¿Por tu madre? Por ti. Se volvió para mirarme, sus ojos oscuros e intensos en la luz menguante. Mi madre era mi madre. Tú eres algo más. ¿Qué soy? Aún no lo sé. La confesión pareció costarle algo, pero tengo la intención de averiguarlo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Este era un terreno peligroso, esto que se construía entre nosotros. Yo era vulnerable, recién escapada de una mala situación, y él era poderoso sin medida. Cada parte lógica de mi cerebro gritaba que esta era una receta para el desastre, pero la lógica nunca me había mantenido caliente por la noche. Dante. Su teléfono zumbó, interrumpiendo lo que iba a decir. Él lo miró y su expresión se oscureció. Necesito ocuparme de algo. ¿Estás bien aquí por unas horas? Estoy bien. ¿Qué pasa? Tu esposo decidió ser estúpido. Se puso de pie, ya moviéndose hacia la puerta. Fue a El Sabor de Roma buscándote. José tuvo que llamar a seguridad. El miedo me atravesó. ¿Está José bien? Está bien. Jorge es el que va a tener problemas. La voz de Dante era fría, una rabia controlada. Le dije específicamente lo que pasaría si intentaba encontrarte. Decidió no escuchar. Ahora aprenderá por las malas. Por favor, no lo mates. Me puse de pie, siguiéndolo adentro. Sé que sigo diciendo eso, pero no lo haré. Se detuvo en el ascensor, volviéndose para mirarme. Pero Mía, entiende algo. Mi paciencia tiene límites. Si sigue siendo un problema, si te pone a ti o a cualquier otra persona en peligro, esos límites se alcanzarán. Y cuando lo hagan, no dudaré. Las puertas del ascensor se abrieron. Marcos salió, con expresión sombría. Jefe, tenemos una situación. Jorge Cole apareció en El Sabor de Roma con 3 amigos. Están haciendo amenazas, diciendo, si Mía no aparece, empezarán a romper cosas. La mandíbula de Dante se apretó. ¿Cuántos de los nuestros hay? Vicente y Antonio ya están en el lugar. Tengo 4 más en camino. Bien. Dante entró en el ascensor, luego me miró. Cierra la puerta con llave detrás de mí. No se la abras a nadie excepto a Marcos. ¿Entendiste? Asentí, con la garganta demasiado tensa para hablar. Las puertas se cerraron y se fue. Me quedé congelada en el vestíbulo, mi corazón acelerado. Esto era culpa mía. Jorge estaba reaccionando por mí, poniendo en peligro a José y al restaurante que amaba porque me atreví a aceptar ayuda. Quizás Dante estaba equivocado. Quizás yo estaba rota después de todo. Porque las cosas rotas no solo se hacían daño a sí mismas, dañaban todo lo que tocaban. Me retiré a la habitación de invitados y cerré la puerta con llave, acurrucándome en la cama, completamente vestida. A través de las ventanas, las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, transformando el paisaje en algo hermoso y frío. En algún lugar afuera, Dante estaba lidiando con Jorge. En algún lugar afuera, se estaba cometiendo violencia en mi nombre, y ni siquiera podía decir que lo lamentara del todo. Mi teléfono zumbó. Un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes esconderte detrás de Castellano? Sigues siendo mi esposa. Te encontraré. Mis manos temblaron mientras tomaba una captura de pantalla y se la reenviaba a Marcos. En cuestión de segundos, mi teléfono sonó. Mía. La voz de Marcos estaba tensa. ¿De dónde salió esto?
No lo sé. Número desconocido. No respondas. No te involucres. Se lo reenviaré al jefe y a la señora Chong. Una pausa. Realmente se está metiendo en problemas ahora, haciendo amenazas mientras presentamos una orden de alejamiento. A su abogada le encantará eso. ¿Está Dante bien? El jefe siempre está bien. Él se encarga de todo. Otra pausa. Escucha, Mía. Sé que esto da miedo, pero hiciste lo correcto. Los hombres como Jorge no se detienen hasta que alguien los hace detener. El jefe solo se está asegurando de que se detenga permanentemente. Después de que Marcos colgó, me quedé en la habitación que oscurecía, aferrada a mi teléfono como a un salvavidas, esperando noticias, esperando que Dante regresara, esperando que mi nueva vida comenzara, aunque no tenía idea de qué forma tomaría. Todo lo que sabía era que no había vuelta atrás. Pasara lo que pasara después, estaba comprometida con este camino. Ahora, para bien o para mal, pertenecía al mundo de Dante Castellano, y eso me aterraba casi tanto como me emocionaba. Dante regresó justo después de la medianoche. Me había quedado dormida en el sofá, incapaz de enfrentar el vacío de la habitación de invitados, cuando sonó el ascensor. Mis ojos se abrieron de golpe, la adrenalina me inundó mientras me incorporaba. Pero era solo él, luciendo cansado y desaliñado de una manera que no había visto antes. Su camisa estaba desabrochada, los botones superiores deshechos, sangre salpicada en su cuello, más que la última vez. «Todavía estás despierta», dijo, aflojándose la corbata mientras se acercaba al bar. Estaba preocupada. La admisión salió antes de que pudiera detenerla. Me miró. Algo se suavizó en su expresión. ¿Por mí? ¿Por lo que estabas haciendo? ¿Por Jorge? Me puse de pie, cruzando los brazos sobre mí. Por todo. Dante se sirvió una bebida, whisky puro, y se la bebió de un trago. Luego se sirvió otra y me la trajo donde yo estaba. Tu esposo y sus amigos están actualmente disfrutando de la hospitalidad de la sala de emergencias de San Miguel. Narices rotas, algunas costillas fisuradas, un hombro dislocado. Nada permanente, pero lo suficientemente doloroso como para dejar claro un punto. ¿Y el restaurante? ¿José está bien? Ni un rasguño en él ni en su propiedad. Nos aseguramos de que el altercado ocurriera en el callejón de atrás. Tomó un sorbo de su bebida. Jorge violó la orden de alejamiento antes de que fuera presentada oficialmente. La señora Cheong está teniendo un día de campo con las pruebas. Entre las amenazas, el intento de agresión y el mensaje de texto, se enfrenta a una pena de prisión. Una pena de prisión significativa. El alivio y la culpa lucharon en mi pecho. Nunca quise que nada de esto sucediera. Sé que no. Dejó su vaso y me alcanzó. Sus manos se posaron en mis hombros. Pero era necesario que sucediera. Los hombres como Jorge no se levantan un día y deciden ser mejores. Escalan hasta que alguien los detiene. Yo lo detuve. Eso no es tu culpa. Es su consecuencia. Lo miré, a este hombre peligroso que se había nombrado a sí mismo mi protector, y sentí algo que se movía dentro de mí. Estaba tan cerca que podía oler el sabor a cobre de la sangre mezclado con su colonia. Sus manos en mis hombros eran cálidas, firmes, anclándome cuando sentía que podía desmoronarme. No sé cómo agradecértelo, susurré. No me agradezcas todavía. Sus pulgares trazaron pequeños círculos contra mis hombros. Esto aún no ha terminado. Jorge irá a la cárcel. Sí, pero tiene familia, amigos, personas que podrían decidir que causarte problemas vale la pena el riesgo. Tendrás que mantenerte alerta. Quédate aquí donde pueda protegerte. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que sea necesario. Sus ojos buscaron los míos. Hablaba en serio cuando dije antes, Mía. Puedes irte cuando quieras, pero preferiría que no lo hicieras. Todavía no, hasta que estemos seguros de que estás a salvo. La parte racional de mi cerebro sabía que esto era peligroso. Sabía que quedarme aquí, aceptar su protección, dejarlo entrar más en mi vida, era cruzar líneas que no podía descruzar. Pero estaba tan cansada de ser racional, tan cansada de tener miedo. Está bien, dije, me quedaré. Algo brilló en sus ojos. Triunfo, posesión, quizás ambos.
Sus manos se deslizaron de mis hombros para acariciar mi cara, inclinando mi cabeza hacia atrás. Así no tuve más remedio que encontrarme con su mirada. ¿Entiendes lo que significa eso? ¿Quedarme aquí contigo? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. No estoy segura. Significa que eres mía para proteger, mía para cuidar, mía para... Se detuvo, su mandíbula apretada. Significa que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo, incluso de ti misma si es necesario. La posesividad en su tono debería haberme asustado. En cambio, envió un calor que corrió por mis venas. ¿Y qué sacas tú de este arreglo? Tú. La palabra fue apenas un susurro. Te tengo aquí, donde puedo verte, donde sé que estás a salvo, donde nadie puede hacerte daño sin pasar por mí primero. Su pulgar trazó el borde de mi labio en curación, y no pude reprimir el pequeño jadeo que se escapó. Sus ojos se oscurecieron ante el sonido. Dante, dime que me detenga. Su voz era áspera, tensa. Dime que esto está mal, que es demasiado pronto, que no estás lista. Dime que me marche y lo haré. Pero no pude porque, a pesar de todo, la violencia, el caos, el trastorno completo de mi vida, nunca me había sentido más segura que en ese momento. De pie en sus brazos mientras la ciudad brillaba debajo de nosotros, en lugar de hablar, me puse de puntillas y pegué mis labios a los suyos. El beso fue suave al principio, tentativo, como si ambos estuviéramos probando límites que ninguno de los dos entendía del todo. Pero luego sus brazos me rodearon, pegándome a él, y el beso se profundizó en algo desesperado y hambriento. Sus manos se enredaron en mi cabello, inclinando mi cabeza para profundizar el ángulo, y me derrití en él, entregándome a la sensación. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba sobre la mía. Esta es una idea terrible, murmuró. Probablemente. Eres vulnerable. Recién salida de un matrimonio abusivo. Deberías saberlo mejor. ¿Deberías? Me aparté lo suficiente como para mirarlo a los ojos. ¿O debería por fin poder tomar mis propias decisiones sobre con quién quiero estar? Una sonrisa asomó a sus labios. ¿Esto es una elección? Sí, y era por primera vez en años. Estaba eligiendo algo para mí. No porque estuviera desesperada o asustada o no tuviera otras opciones. Te estoy eligiendo a ti, lo que sea que eso signifique. Significa que todo cambia. Sus manos enmarcaron mi rostro de nuevo, su expresión seria. No soy un hombre fácil, Mía. Tengo enemigos. Mi mundo es peligroso. Y soy posesivo de maneras que probablemente te volverán loca. ¿Más posesivo que encerrarme en un ático para mi propia protección? Mucho más. Pero ahora sonreía, una sonrisa genuina que transformaba todo su rostro. No comparto, no hago las cosas casualmente, y una vez que digo que algo es mío, no lo suelto fácilmente. ¿Reclamar? Levanté una ceja. No soy una posesión. No, no lo eres. Eres algo mucho más valioso. Me besó de nuevo, más suave esta vez. Eres lo primero en mucho tiempo que quiero proteger. No porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Las siguientes 3 semanas pasaron en un borrón de extraña normalidad. Me quedé en el penthouse de Dante, pasando gradualmente de la habitación de invitados a su espacio. No a su cama, todavía no, a pesar de la tensión que chispeaba entre nosotros, pero sí a su vida. Preparaba cenas mientras él trabajaba hasta tarde. Leía en el balcón mientras él atendía llamadas en italiano que no podía entender. Aprendí los ritmos de sus días, los sutiles indicios que señalaban cuando estaba estresado, cansado o lidiando con algo peligroso. La señora Cheong me mantenía informada sobre el proceso de divorcio. Jorge había sido arrestado por violar la orden de alejamiento y agresión. Actualmente estaba en la cárcel del condado, sin poder pagar la fianza. Su defensor público estaba buscando un acuerdo de culpabilidad. El divorcio se finalizaría en 60 días. Debería haberme sentido aliviada. En cambio, me sentí atrapada entre dos mundos, la vida antigua que terminaba y una nueva que aún no había comenzado por completo. José llamaba semanalmente, preguntando por mí, asegurándome que mi trabajo me esperaba cuando estuviera lista para regresar.
Los otros camareros me enviaban paquetes, en su mayoría chocolates y revistas sensacionalistas que me hacían reír. Incluso Marcos, estoico y profesional, empezó a dejarme pequeñas cosas. Un libro que pensó que me gustaría. Pasteles de mi panadería favorita. Una manta pesada cuando notó que tenía problemas para dormir. Pero era Dante quien consumía mis pensamientos. Era diferente en privado que en público. Más suave, más vulnerable, aunque trataba de ocultarlo. Aprendí que tuvo pesadillas, despertándose a veces en las primeras horas con un jadeo y buscando el arma que guardaba en su mesita de noche. Aprendí que llamaba a su madre todos los domingos, hablando en italiano rápido, mientras paseaba por el balcón. Aprendí que, a pesar de la violencia que exigía su mundo, era amable conmigo, siempre verificando, siempre pidiendo permiso antes de cruzar los límites. No hablamos de lo que éramos. Citas parecía demasiado informal. Juntos implicaba algo más permanente de lo que cualquiera de los dos estaba listo para nombrar. Así, existimos en este espacio indefinido, acercándonos cada día. La tensión entre nosotros se acumulaba como una tormenta de verano hasta la noche. Todo cambió. Estaba en la cocina preparando té cuando Dante llegó a casa temprano, su expresión más oscura de lo que nunca la había visto. Marcos y Vicente lo siguieron, ambos con aspecto sombrío. ¿Qué pasa? Dejé la tetera, el miedo me subía por la espalda. Dante se acercó a mí en 3 largas zancadas, sus manos apretando mis hombros casi dolorosamente. Jorge salió bajo fianza. Su hermano puso su casa como garantía. Se me heló la sangre. ¿Cuándo? Hace 2 horas. Violó los términos inmediatamente. Fue directamente a tu antiguo edificio de apartamentos. Cuando lo encontró vacío, empezó a hacer llamadas, a hacer preguntas, a amenazar a la gente que no le decía dónde estabas. ¿Sabe lo de aquí? Todavía no, pero lo sabrá eventualmente. La gente habla, especialmente cuando se le ofrece suficiente dinero o motivación. La mandíbula de Dante estaba tensa, sus ojos brillando de furia. Debí haberlo matado cuando tuve la oportunidad. ¡Dante, no! Sus manos se movieron para enmarcar mi rostro, obligándome a mirarlo. Intenté hacerlo de la manera correcta. Vías legales, órdenes de alejamiento, dejando que el sistema se encargara. Pero el sistema falló. Está ahí afuera ahora mismo buscándote, y no permitiré que te toque de nuevo. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho desde el principio. Me soltó y se giró hacia Marcos. Encuéntrenlo, llévenlo al almacén. Asegúrense de que nadie vea. Marcos asintió y desapareció en el ascensor con Vicente. Agarré el brazo de Dante mientras se movía para seguirlos. Por favor, no lo mates. No por mí. No por ti. Su voz era fría, controlada. Por mí porque no puedo protegerte mientras él siga respirando, siga obsesionado, siga siendo lo suficientemente estúpido como para pensar que tiene algún derecho sobre ti. Me atrajo hacia sí, sus labios rozando mi frente. Sé que piensas que esto me convierte en un monstruo. Quizás sí, pero prefiero ser un monstruo que te mantiene a salvo que un buen hombre que te ve morir. No creo que seas un monstruo. Se apartó, la sorpresa parpadeando en su rostro. No, no. Me levanté, tocándole la mejilla. Creo que eres un hombre que hace cosas terribles por razones que cree correctas. Creo que cargas con más oscuridad de la que cualquiera debería tener que cargar. Y vacilé. Luego seguí. Creo que me estoy enamorando de ti a pesar de todo. Quizás por eso. La confesión se quedó entre nosotros, cruda y honesta y aterradora. Dante me miró como si le acabara de entregar algo precioso y frágil que no sabía cómo sostener. Luego, su boca estuvo sobre la mía, el beso feroz y posesivo y lleno de promesas tácitas. Cuando se apartó, su voz era áspera por la emoción. Quédate aquí, cierra la puerta, volveré antes del amanecer. Dante, yo también te amo. Las palabras fueron tranquilas pero seguras. Te he amado desde el momento en que vi esos moretones y decidí que me ofendían. Desde el momento en que me miraste con miedo y desafío y te negaste a mentir sobre lo que te había pasado. Te amo, mía, y por eso voy a terminar esto esta noche. Luego se fue,
dejándome sola con el peso de nuestras confesiones y el conocimiento de lo que estaba a punto de hacer. No dormí, no pude dormir. Recorrí el penthouse de un lado a otro, viendo las horas pasar lentamente, imaginando mil escenarios diferentes. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Jorge lo lastimaba? ¿Y si Dante cumplía su palabra y mataba a Jorge y eso lo cambiaba todo entre nosotros? El sol estaba saliendo, pintando el cielo en tonos rosados y dorados. Cuando el ascensor finalmente sonó, Dante salió solo. Su traje estaba arruinado, salpicado de sangre, la camisa rota, sus nudillos estaban en carne viva y sangrando, pero sus ojos estaban claros, tranquilos, satisfechos. «Listo», dijo simplemente. Me acerqué a él, mis manos temblaban mientras alcanzaba su rostro. «¿Lo hiciste?» «No, no lo maté». Me tomó las manos, sujetándolas contra su pecho. «Pero ya no será un problema. Está en un avión rumbo a México con 50,000 pesos en efectivo y el entendido de que si alguna vez pone un pie en esta ciudad de nuevo, esa misericordia no se extenderá 2 veces». El alivio me inundó tan intensamente que mis rodillas casi cedieron. «¿Por qué? ¿Por qué no lo hiciste?» «Porque me pediste que no lo hiciera». Su voz era suave. «Porque te amo más de lo que lo odio a él. Porque prefiero construir una vida contigo que pasarla mirando por encima del hombro por las consecuencias legales». Las lágrimas me quemaron los ojos. «Yo también te amo, tanto que me asusta». «Bien». Me acercó, hundiendo su rostro en mi cabello. «El miedo significa que estás viva. Significa que estás sintiendo algo real. Aceptaré tu miedo si eso significa que también tendré tu amor». Permanecimos así por un largo tiempo, abrazándonos mientras el sol salía sobre la ciudad. Mi vida anterior había terminado. Jorge se había ido. El divorcio procedería sin oposición. El miedo que me había perseguido durante 2 años finalmente se estaba desvaneciendo. Y en su lugar había algo nuevo, algo aterrador y emocionante y completamente diferente a todo lo que había experimentado antes. «¿Qué pasa ahora?», susurré contra su pecho. «Ahora». Sus brazos me apretaron. «Ahora descubrimos cómo construir algo que dure. Tú sanas. Yo aprendo a hacer algo más que peligroso. Lo tomamos un día a la vez». Tan simple, tan simple, tan complicado. Se apartó para mirarme, sus ojos oscuros llenos de calidez. «No prometo la perfección, mía, pero sí prometo que pasaré cada día tratando de ser digno de la confianza que has depositado en mí». Me puse de puntillas y lo besé, derramando todo lo que sentía en esa conexión. Cuando nos separamos, ambos sonriendo, supe con absoluta certeza que esto era correcto, que a pesar del caos y la violencia y la oscuridad que nos unieron, lo que habíamos encontrado era real. «Entonces», dije, tomando su mano, «¿debo mover mis cosas de la habitación de invitados?» Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Creí que nunca lo preguntarías». 6 meses después, estaba detrás de la barra de El Sabor de Roma, sirviendo vino a una mesa de empresarios que no sabían que la mujer que los atendía estaba comprometida con el hombre más poderoso de la ciudad. Dante estaba sentado en su mesa habitual en la esquina, haciendo negocios con Marcos y Vicente, sus ojos siguiendo mis movimientos con esa intensidad posesiva que había llegado a la mar. José salió de la cocina, dándome una palmada en el hombro. «Me da gusto tenerte de vuelta, mi hija. El lugar no era lo mismo sin ti». Sonreí tocando el anillo de diamantes en mi mano izquierda. El anillo de la madre de Dante, ofrecido con manos temblorosas y una propuesta que me hizo llorar. «Me da gusto estar de vuelta, porque esta era mi elección: trabajar, construir mi propia vida, incluso siendo parte del mundo de Dante». Él entendió que necesitaba esta parte de independencia, este recordatorio de que era más que solo alguien a quien proteger. Como si percibiera mis pensamientos, Dante levantó la vista y me encontró la mirada al otro lado del restaurante. La sonrisa que me dio fue privada, íntima, llena de promesas sobre lo que pasaría cuando llegáramos a casa. Había recorrido un largo camino desde esa mujer destrozada que escondía moretones bajo el maquillaje y creía que merecía la violencia. Había encontrado una fuerza que no sabía que tenía,
un amor que nunca pensé merecer, y un futuro que no se parecía en nada al que había imaginado. No era perfecto. El mundo de Dante seguía siendo peligroso, seguía siendo complicado, pero era mío. Él era mío y yo era suya, no como una posesión, sino como una compañera, una igual. Alguien que lo elegía cada día, así como él me elegía a mí. Y eso lo había aprendido, marcaba toda la diferencia.